Personaje que ha sido objeto del editorial del diario El Comercio, pobre el diario El Comercio, ya no le va a declarar ningún ministro, ha tocado al sacrosanto Pedro Franque Quique, ya no van a tener entrevistas en lo que era anteriormente pues el periódico favorito de todos los gobiernos. Pedro Franque dice que su designación, ojo, el dólar volverá a su precio normal. Escuchemos. Las noticias que vienen estos días y con la tranquilidad que viene, el dólar va a regresar a sus niveles anteriores. Un elemento esencial efectivamente es devolver la confianza y la tranquilidad para que esta alza del dólar pueda... Yo contaba que muchos conocemos a Pedro Franque desde las aulas universitarias, hemos debatido con él, siempre en términos cordiales. Yo obviamente no lo voy a demonizar ni por sus ideas, ni por su trayectoria. Es un hombre con una vocación académica, inteligente, ha tenido desempeños en distintas áreas, pero de un fanatismo, de esas cosas que a veces uno no comprende, ¿no? Una persona inteligente, ¿por qué llega a grados de fanatismo y de verdad de inverosimilitud en lo que puedan ellos tratar de sustentar cuando la dinámica del mundo y la dinámica de la sociedad, la dinámica de la tecnología nos lleva por otros caminos? Pero bien, y lo reitero, lo que he mencionado más temprano en el editorial tantas veces Pedro ayer del diario El Comercio, su nombramiento, o sea, el de Franque, fue recibido por varios como una muestra de moderación y consenso del gabinete liderado por Guido Bellido. Esta interpretación es un error, es algo que yo también sostengo. Quienes hemos leído, hemos escuchado permanentemente a Pedro Franque, él no es nadie como para encarnar esta tranquilidad. El hecho que haya tratado de mecer a muchos empresarios, a muchos agentes económicos, nacionales, internacionales, en conferencias Zoom, a banqueros, diciendo, no, pero si yo... Por supuesto, el señor Franque va a tratar de controlar en esta época tan difícil que vive el Perú, por lo menos el esquema de recaudación. Él no puede cambiar las agujas del reloj de la dinámica económica que más de 20 años tiene el Perú gracias a su libre mercado, gracias a las inversiones, sobre todo las mineras. La semana pasada estábamos destacando, el diario de Gestión ha señalado que la recuperación de la recaudación fiscal como consecuencia del aporte del impuesto a la renta de la minería en el Perú equivale al 2019 y al 2020, es decir, se ha triplicado respecto a lo que era el 2019 y luego el impacto del año pasado con la pandemia del COVID-19. La minería es una palanca. Obviamente yo no creo que Franque mañana, o el ministro de Energía y Minas, que también ha declarado para Reuters, el flamante ministro de Energía y Minas ha dicho, no, nosotros queremos, como ha dicho el presidente Castillo, buscar la rentabilidad social, esa cosa esotérica de la rentabilidad social de las inversiones. Rentabilidad social, por Dios, podemos pasarnos horas hablando de cómo en efecto la vieja empresa, la industria expoliadora que ha habido en el Perú, no solamente en el campo de la minería, sino en el área también manufacturera, esa industria explotadora ya no existe, porque existen hasta acuerdos internacionales para que aquellos que no cumplen con estándares medioambientales, con estándares de protección laboral a sus trabajadores, simplemente sus productos no entran a ningún mercado. Esos son los equilibrios que se debe buscar dentro de un sistema que en efecto puede generar desigualdades, inequidades. Yo por lo menos jamás lo he negado y me parece interesante cualquier acción que tienda a proteger socialmente a las poblaciones que están alrededor de un dominio minero, ¿no es cierto?, de una actividad minera. Pero estos han sido tan ciegos y tan tontos que han querido matar siempre la gallina de los huevos de oro del Perú, la minería. Ahora, por supuesto, Franque no va a mover mucho esas agujas. Mi cálculo, se los digo con sinceridad, me hacen caso o no, es que durante 6 meses ustedes van a creer esta apariencia que está vendiendo Pedro Franque de moderación. Claro, es que esto no sucede de la noche a la mañana. Los cambios y sobre todo la repartija, ¿no es cierto?, la redistribución del escaso ingreso nacional se va a producir todavía dentro de probablemente 6 meses, 7 meses. Ya Franque además no estará en el gabinete. Mi otro cálculo, yo creo que no dura 6 meses. No dura 6 meses en el gabinete, porque va a tener las presiones de las Boluarte, de las Durán, de todos aquellos de los sectores. Oye, dame más plata, oye, tengo que gastar para el pueblo. Oye, pero primero hay que producir, pues. Primero hay que hacer que la empresa privada genere recursos, luego le caemos encima, que tributen,
que no tengan, obviamente, en algunos sectores mayores privilegios, sobre todo los de la selva. A ver, yo quiero ver cómo se meten con la selva, que tiene más de 40, 50 años, ¿no es cierto?, con exoneraciones tributarias. Dice cuando se dio en el primer gobierno de Belaúnde, era para promover, ¿no es cierto?, y proteger a las industrias que estaban en desventaja frente a la capital en la selva. A ver, anule, pues, señor Pedro Franque, los privilegios que tienen algunas inversiones en la selva, donde también se desarrollan muchas actividades al margen de la ley. Pero el señor Franque, reitero, no va a mover los hilos, de tal manera que su sola presencia, como dice el comercio, tampoco garantiza que el dólar se vaya a estabilizar, que todo va a mejorar, que el Perú va a ser un Edén y un paraíso económico. Pobre Pedro Franque, lo van a hacer puré, y sobre todo a su viceministro de Hacienda, le van a decir vela verde, lo van a gritonear, pero así sacudir. Vladimir Cerrón va a publicar 3 Twitter por día, lo ha puesto, 3 Twitter por día contra el señor Pedro Franque. Esperemos un par de semanas para que lo vean. No estoy siendo gurú de nada, simplemente adhiriéndome a lo que ha sido la línea de acción del señor Cerrón, por ejemplo, en su oposición a que Franque fuera ministro de Economía y Finanzas. Esto fue lo que opinó entonces Pedro Franque. Cree que con su designación el dólar se estabiliza, la economía se va a manejar bien, maravilla, todos vamos a caminar de la mano en forma fraterna y armoniosa. Y el ministro de Cultura, ese que quiso subirse a un ómnibus en total estado de ebriedad, ha dicho el señor Ciro Gálvez: no se ha hecho un buen trabajo, no han reconocido nuestra diversidad étnica. Escuchemos. En el Perú hay gran diversidad de culturas. Los gobiernos anteriores, de repente, por no tener una asesoría adecuada, se ha visto como si todos los peruanos formáramos parte de un conjunto homogéneo de peruanos, pero no. Somos más de 55 grupos étnicos, cada uno con sus características propias, con sus idiomas, y lo que se debe hacer es reconocer esas diferencias y respetarlas. Ciertamente es un rollo ya conocido, por lo menos yo desde que tengo uso de razón, Quique, desde la época de Velasco se decía exactamente lo mismo, pero como así se dice exactamente lo mismo, se argumenta exactamente lo mismo, que en el Perú hay gente que no quisiéramos reconocer, que no visibilizamos, como suele decir la izquierda en estas articulaciones retóricas y de lenguaje que les encanta a los izquierdistas, la invisibilización de nuestras culturas nativas, nuestros sectores marginales, que no se les da, pues, algún tipo de visibilidad. Yo la vez pasada, conversando con Judy, le estaba recordando algo que he escrito en un artículo, porque encontré una entrevista que le hizo Marco Aurelio de Negri a nuestra prestigiosa intelectual afrodescendiente Victoria Santa Cruz, ya fallecida, hermana de Nicomedes Santa Cruz, en un programa de La Función de la Palabra, que para mí fue uno de los más extraordinarios. Lo rebusqué y felizmente lo encontré, Marco Aurelio de Negri le dice a Victoria Santa Cruz en una muy buena entrevista: quien vive de esperanzas muere en ayunas, dice, quien vive de esperanzas muere en ayunas. Pero fue parte de una argumentación en una discusión en la que Victoria Santa Cruz, negra ella, que escribió además una famosa égloga sobre su negritud, que ella no se da cuenta cuando le gritaban negra por la calle, negra, con desprecio, negra, discriminándola, porque en efecto en el Perú todavía somos una sociedad discriminadora. Pero ella dice que con el tiempo comenzó a darse cuenta, luego de largas reflexiones sobre su negritud en esta sociedad racista y discriminadora, que el obstáculo para enfrentar al mundo está en uno mismo cuando no llega a conocerse y valorarse en todas sus dimensiones. El enemigo vive en casa, le dijo Victoria Santa Cruz a Marco Aurelio de Negri. Mientras el ser humano no sepa quién es, tendrá siempre a quién culpar, Mientras el ser humano no sepa quién es, tendrá siempre a quién culpar. Escuchen a Ciro Gálvez con este rollazo, que aquí no hay visibilidad de las culturas nativas. Es muy cómodo, pero es una trampa, porque todo lo que es cómodo, le dijo Victoria Santa Cruz a de Negri, es una trampa. Todo lo que es cómodo es una trampa, Así como Pedro Castillo, pues, los españoles miserables, basuras, Todo esto es una trampa. Dese cuenta, se lo digo por amor de Dios, por lo menos repasando en boca de personas que luego de haber sufrido
verdaderos actos de discriminación, como han sido los afrodescendientes en nuestro país, recuperan un poco su nivel reflexivo y dicen, no, al final de cuentas Victoria Santa Cruz se mudó pues a Francia, vivió en Francia, fue muy reconocida, ¿no es cierto?, por haber llevado su preparación como coreógrafa, ¿no? Ella hizo con su hermano un grupo Cumanana en homenaje a la negritud norteña de nuestro país, que luego aplicaron en diversas danzas nativas de los afrodescendientes, como el panalivio, por ejemplo, ¿no? Cosas muy bonitas. Victoria Santa Cruz realmente es un personaje que Quique habría que rescatar, así como Maestra Vida. Hay que meter de repente esto para contestarle a estos farsantes y a estos demagogos como Ciro Gálvez, ¿no? Con el mismo rollo, sí, bueno, las culturas no están visibles, ¿no? El problema, señor Ciro Gálvez, escuche a Victoria Santa Cruz, está en usted. Usted es el que no ha podido superar su tema, siendo un hombre adinerado, un hombre rico, además con una vida en Huancayo como notario que todo el mundo le reconoce. Por Dios, ya uno quisiera tener, Quique, la cuarta parte del dinero que tiene el señor Ciro Gálvez. ¿En qué función? No como un humilde campesino, ¿no?, como se presentan algunos, no, como notario público, un notario próspero. Eso es el señor Ciro Gálvez, que habla desde la perspectiva del resentimiento, ¿no?, de la marginación. Es una cosa impresionante. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato, Perro. gato, Pero para elegir tu lote, facilote, Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.